Buenos días, estimados niños y niñas. Te saluda la profesora Mirta Giovanna y hoy trabajaremos en el área de personal social la actividad Un espacio que desafía la creatividad del ser humano peruano. Y la competencia que trabajaremos hoy en el área de personal social es Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Y tu propósito para hoy es indagar en diversas fuentes, es decir, en imágenes y textos, sobre las innovaciones o soluciones tecnológicas ancestrales para reducir los riesgos que ocasionan los fenómenos naturales y tener una mejor calidad de vida. Para desarrollar esta actividad, toma en cuenta los siguientes criterios de evaluación. Primero, deberás identificar la organización del espacio geográfico en la imagen de una comunidad incaica para elaborar un listado de los conocimientos ancestrales que utilizaron, considerando la utilidad de los suelos. Luego, deberás definir a partir de fuentes escritas el conocimiento ancestral que más te llamó la atención y explicar su utilidad. Asimismo, cómo estas prácticas ancestrales contribuyen a reducir los riesgos que ocasiona un fenómeno natural y cuál es el impacto en el bienestar de la población. Finalmente, vas a indagar sobre cuáles son las innovaciones que hacen frente a desafíos provocados por los fenómenos naturales. En la actualidad, iniciamos la actividad, un espacio que desafía la creatividad del ser humano. Una población se organiza sobre la base de muchos factores, entre los cuales está el espacio y sus características. En este espacio se ubican las viviendas, como lo vemos en esta imagen. En estos espacios también se ubican los mercados. Asimismo, los cultivos, que son tan importantes para nuestra alimentación, los caminos, entre otros. Es así que por lo general el espacio desafía la creatividad de los pobladores y pobladoras. En ese sentido, analizaremos esta afirmación a partir de una imagen que corresponde a una comunidad de nuestra cultura inca. A continuación, pon atención y observa la imagen. Leamos la información que nos muestran los carteles. Primero, nos dice el manejo de las lomas. Pues los incas llevaron a cabo muy bien el manejo de estas lomas. Eran elevaciones de terreno, pero de poca altura, encima de las llanuras. 2. Tenemos las partes altas de las cuencas forestadas. Ahí podemos ver como unas escalinatas, las cuales tienen mucha vegetación. 3. El cuidado de los puquiales. Los puquiales eran como unos pozos que les permitían llevar agua a los lugares donde no había. 4. Viviendas en las partes altas. De esta forma, ellos organizaban los espacios para sus viviendas. 5. El observatorio solar. Ubicado en una parte muy alta, esto les permitía observar el sol y conocer acerca del clima, qué riesgos podrían suscitarse o qué fenómenos naturales podían haber, como lluvias, etc. Y 6, las riberas de los ríos forestados, las cuales les permitían protegerse de las inundaciones. Y ahora bien, analicemos dónde se encuentran los cultivos y de dónde proviene el agua. A través de esta imagen podemos darnos cuenta que los incas fueron grandes innovadores, pues lograron crear soluciones tecnológicas para reducir los riesgos que ocasionaban los fenómenos naturales y tener una mejor calidad de vida. Y muchos de estos conocimientos ancestrales hasta hoy se mantienen en vigencia. Hemos escuchado la palabra innovadores, pero vamos a aprender un poco más acerca de qué es la innovación. Es la acción que permite una transformación o cambio en una realidad. Cuando una persona o grupo de personas innova, aplica conocimientos, ideas nuevas, entre otros.
a diferentes campos, como los negocios. Por ejemplo, ahora mismo que nos encontramos en pandemia y que estamos siendo afectados, se requiere que las personas sean innovadores. Del mismo modo, se requiere aplicar conocimientos y nuevas ideas en las actividades económicas, entre otros. En el ejemplo anterior, en la imagen, hemos visto todo lo que lograron los incas y de esta forma lograron mejorar su calidad de vida. Continuamos. Con base en tu información, realiza un listado de los conocimientos ancestrales que se utilizaron en la imagen mostrada. ¿Pero qué significa el conocimiento ancestral? Se refiere a cómo los antiguos pobladores emplearon sus conocimientos para aprovechar el espacio con creatividad y así enfrentar los riesgos que ocasionan los fenómenos naturales y solucionar las dificultades para obtener agua para sus cultivos. Por ejemplo, ¿cuáles son esos conocimientos ancestrales? Como vemos en la imagen, ellos lograron construir los puquiales. ¿Qué eran los pozos que llenaban gracias a los manantiales naturales? ¿Qué otros conocimientos ancestrales puedes observar? Claro, la construcción de un observatorio solar. Y así te invito a seguir identificando las innovaciones que realizaron los pobladores de las comunidades de nuestra cultura andina, aquellos conocimientos ancestrales utilizados para enfrentar a los fenómenos naturales. Segunda actividad. Define el conocimiento ancestral que más te llame la atención y explica su utilidad. Puedes ayudarte del recurso que se encuentra en Aprendo en Casa, Grandes Desafíos Naturales, Grandes Ideas Peruanas. Allí encontraremos información acerca de las amunas, de los camellones, de los andenes, las cochas y las represas andinas. Esta información la veremos a continuación. Grandes desafíos naturales, grandes ideas peruanas. ¿Pero qué es un desafío? Es una situación difícil que me permite tener la oportunidad de abordarla y mejorarla. Los fenómenos naturales son un gran desafío. Claro que sí, y para nuestra cultura fueron una oportunidad de desarrollar diversas técnicas que les permitieron mejorar su calidad de vida y su bienestar. Veamos algunas de esas grandes ideas, muchas de las cuales están vigentes y son necesarias todavía. Para resolver la actividad anterior sobre cómo definir el conocimiento ancestral que más te llame la atención, deberás leer información. Primero, una recarga artificial de agua. A esta técnica se le llamó las amunas y fue aplicada sobre todo en las serranías de Lima. A través de esta técnica, ellos, los incas, abrían zanjas para captar el agua de las lluvias y estas zanjas las conducían a una cocha, donde se almacenaba. Las cochas filtraban el agua en las montañas, de tal forma que luego en las zonas bajas aparecía en los puquiales. Sigamos viendo algunas de esas grandes ideas y conocimientos ancestrales. Así tenemos los camellones. Este nombre hacía alusión a la forma de las jorobas de un camello, pero el nombre que tiene esta técnica es huaruhuaru. A través de esta técnica, los pobladores andinos construían montículos de tierra, entre los cuales acumulaban el agua. En estos espacios se sembraban sobre todo tubérculos, y esta técnica la emplearon mucho donde hay frecuentes inundaciones. Además, ayudaba a proteger los cultivos durante las heladas. Ahora nos informamos acerca de los andenes, la necesidad de rescatarlos. Los andenes constituyen un patrimonio cultural. Se construían en las partes bajas de los cerros, pues son como escalones y en cada escalón se cultivaban un tipo de plantas. De esta manera se aprovechaba la tierra cultivable, logrando captar la lluvia para cada uno de los escalones, lo cual permitía el crecimiento de las plantas en ellos. Esta técnica de los andenes actualmente se sigue utilizando. 4. Almacenes de agua.
cochas. Las cochas también se utilizaron, sobre todo en la zona del Titicaca. Vienen a ser los hoyos que se construían en la tierra, con el fin de recolectar el agua de las lluvias. Esta técnica se complementa con las amunas y los camellones. ¿Para qué las utilizaban? Para los sembríos, para que beban los animales y para el uso de las familias. Y aquí tenemos otro conocimiento ancestral, las represas andinas. Era un sistema que permitía almacenar el agua de las lluvias, y éstas se encontraban en las partes más altas y no cerca de los ríos. Ahora sí, muy importante lo que hemos aprendido hoy. Una vez que ya has leído, ahora sí podrás resolver esta actividad. Puedes emplear un cuadro como el siguiente. Anota el conocimiento ancestral que más te llamó la atención y descríbelo. Por ejemplo, puedes hablar acerca de los andenes. De acuerdo a lo que has leído, puedes explicar cuál es su utilidad. Y además puedes colocar algún dibujo o imagen sobre el conocimiento que has elegido. Actividad 3. A partir de lo que has seleccionado, identifica de qué manera reduce algún riesgo natural este conocimiento ancestral. Por ejemplo, si he colocado los andenes, debo buscar información sobre cómo este conocimiento ancestral reduce algún riesgo de algún fenómeno natural. Por ejemplo, frente al cambio climático, los andenes reducen la formación de los huaicos. Y de esta manera puedes seguir identificando de qué manera se reduce algún riesgo natural gracias a la construcción de las represas andinas o a los camellones u otros. Actividad 4. ¿De qué manera esta innovación ayuda al bienestar de la población? Si revisamos la información de los recursos, veremos que gracias a los andenes se aprovechaba la tierra cultivable, logrando captar la lluvia para cada uno de los escalones, lo cual permitía el crecimiento de las plantas. Y en consecuencia, esto beneficiaba a la población en cuanto a su agricultura. Y esto es solo un ejemplo. Tú deberás seguir buscando información sobre de qué manera esta innovación realizada por los incas logró ayudar al bienestar de la población. Podría ser sobre la recarga artificial del agua, sobre los camellones, los andenes, los almacenes de agua o cochas, las represas andinas y otros. Finalmente, aquí te dejo un reto. En la actualidad, ¿cuáles son las innovaciones que hacen frente a desafíos provocados por fenómenos naturales? En esta parte es importante que debas averiguar, indagar en diversas fuentes sobre algunas innovaciones o soluciones tecnológicas modernas que en la actualidad nos permiten reducir riesgos frente a los posibles fenómenos naturales y tener una mejor calidad de vida. A continuación te dejo un ejemplo y tú deberás informarte acerca de otros y explicar en qué consisten estas innovaciones. Y luego evalúa tus aprendizajes, si lograste o necesitaste mejorar. Éxitos en esta nueva actividad.